vistazo a la sostenibilidad. Vienen las aguas del río corriendo. Bien, comenzamos entonces con nuestro primer segmento dedicado a la sostenibilidad, donde conversamos con Nicole Landín. Ella es periodista de Revista Vistazo y tenemos conversaciones muy enriquecedoras con ella, donde nos propone ciertos temas que en esta ocasión sí hemos hablado nosotros de paneles solares. Sin embargo, ella hace un abordaje diferente y nos lo va a compartir. Su artículo es El Sol como aliado y se hace la pregunta siguiente: ¿cómo avanza esta tecnología en términos de sistemas fotovoltaicos de energía en Ecuador? Nicole, bienvenida. Clarita, ¿cómo estás? Es un gusto estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes. Muy bien. Me encanta que podamos conversar porque es una conversación entre dos periodistas que además las une esta temática de sostenibilidad. Y la primera pregunta que te hago es, en medio de este contexto de apagones, ¿es en efecto acertado mirar hacia energías alternas, que es lo que tú estás abordando en esta ocasión? En tu reportaje te enfocas en las energías fotovoltaicas. Cuéntale a nuestra audiencia exactamente cómo se produce esta energía. Sí, la energía fotovoltaica, o bueno, también muchos lo conocen ya como paneles solares, son sistemas que producen electricidad a través de los rayos del sol. Por eso es que su máximo rendimiento es al mediodía generalmente. En la tarde baja su potencia y en la noche no se produce absolutamente nada. Pero ojo, las personas creen que cuando instalan estos paneles solares ya no tienen estos apagones que estamos teniendo ahora, estos racionamientos de luz. Pero esto no es del todo cierto. Cuando se instalan las plantas fotovoltaicas o los paneles solares, las casas igual siguen conectadas a la red de energía pública. De hecho, una vez que se instalan estos paneles, también se debe cambiar el medidor. Se lo cambia por uno que es bidireccional, que sirve tanto para recibir la energía de la empresa eléctrica como para medir la que producen tus paneles en caso de que los tengas. Es decir, que al momento de que se genera la planilla de luz, se hace un balance entre la energía que ellos te dan versus la que producen tus paneles para ver verdaderamente cuál es el consumo y llegar así a un equilibrio. Entonces, la audiencia también es importante que entienda que el único sistema de paneles solares que funcionan de manera independiente, por así decirlo, son recomendados para los lugares aislados, por ejemplo, casas de campo o negocios que están alejados, como las camaroneras. Porque la única forma de no sufrir los apagones y teniendo los paneles solares es también haciendo una inversión adicional, ya sea en baterías o generadores que realmente no son tan recomendables desde el lado ambiental porque utilizan combustibles fósiles que afectan, ¿no? Y producen estos gases de efecto invernadero. Entonces, desde ahí también por eso quise volver a abordar este tema de los paneles solares. A muchas personas les está generando esta duda nuevamente. Bueno, con estos racionamientos de luz quizás pongo los paneles y ya me deja de pasar, pero no es del todo así. Bien, en tu artículo tú hablas sobre la cantidad o la forma en cómo Ecuador está llevando más o menos el tema, no a profundidad, pero lo mencionas. Coméntanos cuánto representa la producción de energía renovable en el país. Hasta agosto de este año más o menos, la energía renovable representa más del 73% de la producción total de electricidad en Ecuador, de todas las electricidades en Ecuador. Y apenas un 0,11% lo ocupa la energía fotovoltaica, que es la que hablamos hace un momento. Ahora, si bien es cierto que la energía solar es un porcentaje mínimo, esto sucede porque las energías que tienen mayor representación en estas cifras son la energía hidráulica y la energía de biomasa. Pero estas son utilizadas en niveles más grandes por las industrias, por eso es que tienen una mayor representación cuando miras el enfoque global. Pero al hablar con especialistas nos decían que con el pasar de los años, los paneles solares o las plantas fotovoltaicas se están posicionando muy bien en el mercado. Sobre todo está un creciente interés para utilizarlos en los hogares.
Bien. Ahora, llevándolo a la práctica, me gustaría que nos compartieras algún caso específico. Tú citaste uno en tu artículo de la reciente edición de la revista. ¿De repente tienes más casos o nos puedes compartir ese de cómo este usuario citado hizo su propia transición energética? Esto nos puede servir ejemplo de cómo también otras personas pueden hacer la transición energética. Claro, Alejandro fue uno de los testimonios del reportaje. Él empezó esta transición durante la pandemia porque se quedó sin empleo y para dedicarse a otra actividad buscó el tema de las criptomonedas, se dedicó a minar criptomonedas. Entonces, para hacer esto, él necesitaba varias computadoras prendidas y estas máquinas utilizan un programa o un software que consume grandes cantidades de energía porque necesitaba que las computadoras estuvieran prendidas todo el día para que funcionen. Él ganaba casi $4,000 con el tema de las criptomonedas, pero en Luza le iba cerca de $1,200 aproximadamente. Así que aparte de los equipos que él invirtió, él gastaba regularmente en la luz, en las planillas de energía. Entonces lo que él hizo fue instalar 14 paneles solares, su inversión fue de $10,000 aproximadamente, y de inmediato su planilla pasó de $1,200 a $400. O sea, sí vio un ahorro bastante representativo. Ahora, ojo, él instaló 14 paneles porque necesitaba bastante energía para el tema de las criptomonedas, como lo dije, pero ahora que ya no se dedica a eso y que no tiene todas estas computadoras prendidas, su planilla actualmente no llega ni a $6. Y esos $6 son por impuestos que se hace por tema de bomberos, recolección de basura, porque de hecho hoy él está generando más energía de la que gasta. Entonces, para las personas que se preguntan el costo o dicen, wow, 14 paneles solares, no es así. En su caso necesitaba, por su actividad económica, necesitaba más paneles solares, pero el costo de un hogar promedio baja, porque uno no está utilizando varias computadoras a la vez, ¿no? Sino se utilizan para el uso diario, ¿no? De, ya sea la lavadora o la luz o el tema del Wi-Fi. Claro. Esto no solamente lo están haciendo los, digamos, personas así individuales, sino que también entiendo que empresas o conjuntos residenciales también están llevando su mirada hacia esa transformación. ¿Tuviste algún caso en particular o conversaste con alguien que te pudiera dar un poco más de detalles sobre este ámbito, cómo hacer esa transición en el ámbito empresarial y en construcción? Hay varias urbanizaciones que están optando por la instalación de estos paneles. De hecho, ya hay casos en los que te venden directamente, si tú quieres comprar una casa ya te la venden con este tipo de energía instalada. Pero justamente algo curioso es que uno de los expertos nos decía que de alguna manera es más rentable para los hogares que para utilizarlo de manera ya sea industrial o empresarial. Porque imagínate, la inversión de los paneles solares para los hogares ronda entre los $1,200 y puede escalar hasta más de $7,000. Pero este retorno es más rápido porque notas la diferencia inmediatamente en tus planillas de luz. En cambio, para las empresas, la inversión sí es mucho más grande. Entonces, el tema del retorno es un poco más lento. Claro, precisamente por la cantidad de consumo que hay en una empresa versus un hogar. Ahora, ¿qué tan factible, ya que hablabas de escalar, qué tan factible es escalarlo para que un mayor número de usuarios o ciudadanos empiecen a irse hacia esa línea? ¿Qué tan factible es? No sé si pudiste ahondar un poco más en esta conversación y entender si en el país tal vez se puede empezar a estimular más el uso de esta energía. Mira, si bien los paneles solares sin duda generan un ahorro en las planillas de luz y tienen este otro componente que es importante mencionarlo, el ambiental, porque ayudan a ahorrar la cantidad de combustibles fósiles que utiliza una termoeléctrica, que es de donde provienen nuestras energías, una de las plantas donde provienen nuestras energías regulares. También disminuyen el uso de otros químicos contaminantes, por ende se generan menos gases de efecto invernadero. Aunque tenemos todos estos beneficios, te mentiría si te dijera que es algo que pueden adquirirlo todos los segmentos económicos del país, porque igual estamos hablando de una inversión de más de
$1,000 como mínimo por hogar. Y bueno, sabemos que acá en la realidad de Ecuador hay muchas familias que tienen esta lucha diaria de incluso ver qué comerán. Entonces, por supuesto, no van a tener para unos paneles solares, pero creo que para el segmento de la población que tiene entre medianos y altos ingresos podría ser una alternativa interesante para ahorrar dinero y ayudar al ambiente. Y también se pueden utilizar en proyectos específicos sociales. Claro, precisamente por ese lado iba más la pregunta. Proyectos que pudieran acoplar a un gran número de personas o de ciudadanos, pero que no necesariamente sea el ciudadano común quien tenga que hacer la inversión, sino que el sistema vaya transformándose, vaya haciendo esa transformación para que sea, digamos, de aquí a, no sé, 5, 10, tal vez 15 años, ya incorporado como algo natural dentro del ámbito de la construcción, y que ni tú ni yo seamos los que tengamos que hacer la inversión en paneles solares, sino tal vez la empresa privada o el gobierno tome decisiones y diga, vámonos hacia esta transición. De una u otra manera, ¿por qué estamos hablando de esto? Este segmento habla de sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad, siempre nos enmarcamos en algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo esta transición energética se alinea a esos ODS? Uno de los ODS es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Entonces, las proyecciones dicen que si no aceleramos estas acciones para cumplir con este objetivo, como bien dijiste, desde los gobiernos, desde la empresa privada sobre todo, se proyecta que 660 millones de personas seguirán sin electricidad en el mundo y 2.000 millones seguirán también dependiendo de combustibles y energías contaminantes. Por lo tanto, el cambio climático continuará en aumento y seguiremos sintiendo los estragos. Las inundaciones, las sequías, las olas de calor, el clima que cambia a cada rato y ya no sigue ese camino que seguía, va a seguir aumentando, va a seguir cambiando. Entonces, creo que este es un claro ejemplo de cómo todos los ODS están interconectados y que, por ejemplo, no podemos lograr un ambiente sano sin antes cumplir con muchas cosas, como entre esas la adopción de energías renovables. Me gustaría que repitieras la cifra, porque somos casi 8.000 millones de habitantes hoy en día, son 7.800 millones de habitantes en el planeta. De esos, ¿cuántos todavía estarían sin energía, sin acceso a energía? 660 millones de personas. Y diste otra cifra más. Y la otra es 2.000 millones, en cambio, seguirán dependiendo de combustibles y energías contaminantes para tener electricidad y cocinar. Ok, importante hacer esto para entender las relaciones entre la cantidad de gente que hay en el mundo y la cantidad de gente que todavía no puede tener acceso a energía, así de sencillo. Y por supuesto después pues a una energía más limpia. Que valdría la pena, Nicole, que en otro momento tal vez pudiéramos conversar sobre diferentes tipos de energías limpias, porque hoy nos estamos enfocando en la fotovoltaica, pero sí creo que es interesante conocer los diferentes, o sea, el paraguas es un poco más amplio, entonces para poder conversar sobre esta versatilidad en la mirada de la sostenibilidad. Y por último, pues la pregunta que siempre te hago al final, después de haber abordado para la revista este tema, ¿qué te llevas? ¿Qué conclusiones interesantes puedes sacar? Justamente lo que hablábamos hace un momento, sé que de pronto la audiencia se debe preguntar, bueno, cuando me escucho decir es una opción para las personas que tienen posibilidad de inversión, ¿qué pasa con el resto? En un escenario utópico, el gobierno sí destinaría recursos para esta transición energética de la población en general, pero como sabemos que eso aún no es posible porque hay muchísimas necesidades por atender, los paneles solares también ayudan, como bien dijiste, a ser una opción, como una opción de respuesta para comunidades que están aisladas y que no tienen electricidad. Sin irnos muy lejos, acá en el Golfo de Guayaquil, allá las comunas no tienen luz. La más grande tiene luz porque precisamente una universidad donó estos paneles solares. Entonces creo que es algo interesante que se podría trabajar y precisamente es esto, aunque no hay los recursos para dotar a todo el mundo con paneles solares, las organizaciones o el gobierno podría detectar puntos clave que están sin energía, que los hay,
para ponerle estos sistemas y que de alguna manera estas personas mejoren en algo su calidad de vida, porque estamos hablando que son zonas que no solo no tienen luz, sino que tampoco tienen agua y tampoco tienen los recursos para comer. Entonces podría ser una alternativa interesante para estos puntos que necesitan atención. En estos tiempos en que vivimos este racionamiento de luz, en donde 1 hora al día nos vemos afectados, 1 o 2 horas, nos damos cuenta cómo es vivir sin energía eléctrica. Entonces llevémoslo a esos entornos donde tú estás diciendo simplemente no hay energía eléctrica. O sea, ¿cómo sería tu vida, cómo sería la mía y la de nuestros oyentes si no fuera 1 sola hora, sino el día entero? Gracias, Nicole, por compartirnos esta información, y también te invito a que nos cuentes si tienes otros temas relevantes de la reciente edición, aunque ya casi va a salir la otra, pero quedan unos días para saber qué más hay de esta revista Vistazo. Sí, de esto, por ejemplo, tenemos en la sección de salud un reportaje de Pili Ortiz que habla sobre la diabetes. 1 de cada 10 ecuatorianos tiene diabetes, entonces ella explora este tema de esta enfermedad, las causas, los tratamientos. Lo estoy poniendo ahí en la cámara para las personas que están viendo la transmisión en vivo. Y hablando de salud, también de hecho hicieron un especial de salud para esta edición. Se hace un repaso de ver cómo la demanda de estos servicios aumentó y así también la cobertura en diversos campos. Se hace también un vistazo a la oferta hospitalaria en el país actualmente. Y en Gente y Cultura tenemos perfiles como Joé Armas, que es el director técnico más joven de la Liga Pro, tiene 28 años, el pintor quiteño Jaime Zapata, y por supuesto en política se hace un reportaje muy interesante sobre la historia y los encuentros, por así decirlo, entre el Partido Social Cristiano y el Partido de la Revolución Ciudadana. Entonces es una revista bastante variada y, como bien dices, la próxima ya está casi que a la vuelta de la esquina, donde se viene con todo el tema de la posesión del presidente electo Daniel Noboa. Bien, gracias, Nicole. Nicole Landín es periodista de revista Vistazo, ya nos acompaña cada 15 días con temas interesantísimos sobre sostenibilidad, alineándonos juntos entre el medio donde ella trabaja y nuestra lupa a esa mirada de entender cómo podemos ser más sostenibles en el tiempo.